Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Cáncer y la Luna en Capricornio, estamos ante el arquetipo del cuidador resiliente, una personalidad que vive para integrar su profunda sensibilidad con una necesidad inconsciente de estructura y autosuficiencia. El Sol en Cáncer representa nuestra esencia y nuestra voluntad consciente. Aquí la identidad busca nutrir, proteger y pertenecer. Esta energía de agua nos impulsa a crear vínculos, a valorar la familia y a movernos por intuición, afectando nuestra necesidad de sentirnos vinculados emocionalmente con el entorno. Por otro lado, la Luna en Capricornio representa nuestro mundo inconsciente y la mecánica que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de desbordamiento emocional, sino de una contención que busca la utilidad. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a buscar refugio en el deber y en la autonomía, encontrando alivio en la soledad productiva para no sentirnos vulnerables ante el caos de los sentimientos. La combinación de ambos crea una personalidad sumamente responsable, protectora y austera, que habita en una tensión constante entre su ternura externa y su rigidez interna. Es alguien que tiene la esencia de una madre o un protector, pero el inconsciente de un estratega o un ejecutor. Su personalidad es la de un refugio sólido, alguien que necesita que su calidez humana esté respaldada por una estructura material concreta. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda de estabilidad a largo plazo. Para esta persona, el afecto se demuestra con hechos y presencia constante. En una pareja, no buscan solamente mimos. Lo que su naturaleza realmente exige es un respeto mutuo y metas compartidas, alguien que valore la profundidad de su entrega, pero que también respete su necesidad de ser una roca ante las tormentas. Si surge un conflicto, la mecánica interna es reveladora. Su esencia canceriana tendrá el impulso inmediato de buscar la cercanía, de proteger el vínculo y de expresar lo que siente. Pero esa vulnerabilidad se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de ponerse una armadura y ser autosuficiente. Un ejemplo claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, primero llora o busca el contacto, pero inmediatamente su Luna en Capricornio toma el mando, se vuelve distante, se refugia en el trabajo y se convence de que no necesita a nadie para sobrevivir, porque la intensidad del afecto que él mismo proyecta a veces le asusta por la falta de control que implica. No es que sea una persona contradictoria, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la autosuficiencia y en la capacidad de sostenerse solo. Para esta persona, la falta de estructura o la incompetencia es mucho más amenazante que una falta momentánea de cariño. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno de emociones sea tan organizado y eficiente como el hogar acogedor que proyecta afuera. El desafío aquí es no volverse una persona excesivamente fría por dentro para no sentir el dolor del afuera, entendiendo que a veces la calidez del sol requiere soltar el control de la luna, aunque el inconsciente tema que, si se relaja, todo se va a desmoronar. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la intuición del que percibe las necesidades ajenas con la disciplina del que sabe ejecutar. Su escenario ideal son las organizaciones de impacto social, la psicología, la arquitectura, la gastronomía o cualquier espacio que requiera cuidar a otros con un estándar de excelencia profesional. Imaginemos el caso de un terapeuta o un director de una ONG. Su esencia canceriana lo impulsa a buscar la empatía y la contención. Su sol quiere inspirar confianza a través de la cercanía humana. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente capricorniano. Mientras su esencia apunta al cuidado, su inconsciente lo obliga a que ese cuidado sea profesional y pragmático. No quiere solo ayudar, quiere que esa ayuda sea sostenible y seria. Un ejemplo práctico.
imaginemos que lidera un equipo creativo, mientras que su Sol en Cáncer es el que crea un ambiente de confianza y pertenencia. Su Luna en Capricornio es la que establece los límites, los plazos y asegura que nadie se relaje de más, traduciendo la ternura del grupo en resultados tangibles. No solo busca que todos estén bien, busca que el proyecto sea sólido. Esa capacidad de unir la sensibilidad del agua con la disciplina de la tierra es lo que los vuelve líderes tan confiables. Sus fortalezas radican en una ética del cuidado y una capacidad de resistencia silenciosa. No es solo que son empáticos, sino que son los que mejor saben sostener a los demás en los momentos de crisis. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para ser el pilar de una familia o empresa en tiempos difíciles. Mientras otros entran en pánico, esta combinación usa su luz solar canceriana para unir al grupo, mientras su luna inconsciente en Capricornio les da la frialdad necesaria para tomar las decisiones difíciles que aseguran la supervivencia. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la autoexigencia y la tendencia a reprimir lo que sienten por miedo a parecer débiles. El problema es que la sensibilidad de Cáncer se vuelve un peso cuando la luna de Capricornio la juzga como una pérdida de tiempo. Un ejemplo común es cuando, impulsados por su deseo canceriano de nutrir un vínculo, terminan sintiéndose resentidos porque su inconsciente capricorniano les dice que están dando demasiado a cambio de nada útil. Sienten que se bloquean a sí mismos porque su necesidad de control es tan alta que les cuesta pedir ayuda. El riesgo es que terminen convirtiéndose en el sostén de todos, olvidándose de que ellos también necesitan ser sostenidos. La conclusión general es que Cáncer con luna en Capricornio es, en esencia, un arquitecto de la ternura. Es alguien que tiene el corazón puesto en la gente, pero los pies muy firmes en la tierra. Su verdadero propósito radica en integrar sus dos mundos, entender que su vulnerabilidad no es una falla en su estructura, sino la razón por la cual su fortaleza es necesaria. Cuando logran que su rigor interno trabaje a favor de su sensibilidad, sus acciones no solo protegen, sino que dignifican la vida de todos los que los rodean. Es, en definitiva, el puente que une el nido con la cima.